Bien, amigos, estamos con el licenciado Terrero, Carlos, y hay algunas pequeñas informaciones que quisiéramos aprovechar temprano porque las cosas en este momento se nos llena el cuarto de agua. Aparece una información que dice que la maternidad orienta con brochure en creol. Ese trabajo lo hacen en base a una crítica. Y realmente es una labor necesaria. Y ahí el médico no tiene que analizar el estatus migratorio de un paciente. Eso hay que entenderlo. Cuando un enfermo o una persona busca asistencia médica, no se busca ningún tipo de elemento, quizás en los antecedentes personales y familiares, se le pregunta al paciente algunos temas que tienen que ver con enfermedades que son hereditarias o congénitas. Porque si una persona nació sin atención prenatal, una mujer que nació en Haití, tiene su pareja en Haití, hizo su embarazo en Haití, no tiene ningún tipo de sonografía ni de chequeos previos que generalmente se hacen antes del parto. Entonces, estas informaciones en creol son necesarias, porque esa mujer que viene, y la primera vez que viene con dolores, pues lo normal es que le digan en creol lo que tiene que hacer. Es decir, sin entrar en muchos detalles, ese brochure en creol no solamente que está justificado, sino que es necesario, es indispensable. Eso es lo primero. Lo segundo es, hemos visto que en estos días, producto de una lucha que hay entre las personas que propiciaron, apoyaron y ayudaron a conformar las estructuras anticorrupción, los que hoy son afectados por las acciones del Ministerio Público están difundiendo algunas informaciones y algunas acusaciones que tampoco son justas. Por ejemplo, aparecen críticas a personas que son señalados como defensores del grupo que no era afiliado al partido ganador, pero sí que se unió al final al PRM. Entonces, contra Marino Zapete y contra Altagracia Salazar están diciendo cosas. Yo quiero decir una cosa, eso no es justo, porque realmente ellos hicieron la defensa de lo que ellos entendían, que no estaban de acuerdo conmigo, y lo está diciendo uno que en ningún punto estaba de acuerdo con ellos, pero es un derecho que ellos tenían. Entonces, quiero decir que tampoco está mal que algunas personas relacionadas con ellos ocuparan algún tipo de cargos
en el gobierno que surgió, producto de su trabajo. Entonces creo que ahí han sido injustos. Lo otro es, ayer nosotros hablamos de lo difícil que es hacer una cosa buena en contra de la corriente de lo que estaba establecido. El PLD desde su llegada al poder, se las ingenió para conseguir riquezas de la manera menos violatoria de las leyes. Y encontró una mina, según ellos pensaban, y es, bajo la premisa de buscar fondos electorales, porque razón hay para ningún legislador, ningún alcalde, ningún regidor, ningún presidente, ningún candidato presidencial o vicepresidencial pueden hablar del costo de una campaña. Ninguno. Sobre todo a partir de la llegada de Balaguer al poder. Y no estoy incluyo a Balaguer. Lo que pasa es que Balaguer tenía otro sistema. Era el sistema de los contratistas. Tenemos la reelección, ustedes son los contratistas, se necesita tanto. Eso es una cosa que está. Vino el PLD. En el primer periodo, pues, eran novatos, no conocían mecanismos, pero veían lo que se movía alrededor de ellos. Personas que no tenían ni lo indispensable, como le decía Carlos ahorita, se vieron con la responsabilidad de decidir operaciones de millones. Todo el mundo recuerda a Félix, todo el mundo recuerda a los ministros de Obras Públicas, algunos de ellos. Todo el mundo no era un Diandino Peña, ni un Guaro Aliranzo, ni un Leonel Almonte, que fueron 3 padrinos económicos de 3 presidentes. Entonces el PLD se inventó una fórmula, dice, caramba, pero pagar deudas no es malo. Todas esas deudas que Balaguer, pagar estas deudas es un deber del Estado. Pero tampoco cobrar una comisión por eso no es malo. E hicieron una cosa mala creyendo que era buena para ellos. Y crearon, sin quererlo, no lo digo, porque eran lo suficientemente, no una plutocracia, porque la plutocracia es cuando los ricos gobiernan. ¿Cómo es que se llama el robo? Cleptocracia. ¿Es una? Cleptocracia. Cleptómano, es el adicto a robar. Cleptocracia. Y la crearon. Naturalmente, eso creció en la medida que se encarecieron las campañas. Y entonces empezaron a crear el cobro de cuentas viejas a porcentajes que se fueron del 10 al 50, dependiendo de la cantidad de funcionarios que se convirtieron en algo que Terrero nos enseñó que se llama colusión. Cuando varios funcionarios de un gobierno se combinan para cometer actos irregulares o robos. Eso provocó que ya en el gobierno de Danilo se convirtió en una forma de cobrar por una deuda de Balaguer, por una deuda de Hipólito, por una deuda del gobierno último de Balaguer, por una deuda de Leonel o por una deuda de Danilo. Y así se cobraban los... Pero eso llegó a tocar, eso que ustedes ven, hay también una condición que era que la deuda esté registrada como deuda pública. Y
a veces necesitaba una sentencia. Entonces, aparecen unos acusados de falsificación, que era que falsificaban la deuda, la ponían, la certificaban. Es decir, que nosotros no negamos eso. Ahora, ¿en qué consistía el proceso? Sencillamente en cobrar algo que había que pagar, cobrar demasiado, repartirlo entre mucha gente, por lo tanto tenían que cobrar una comisión muy alta, y el desesperado tenía que aceptarlo, porque tenía demasiados compromisos, pagando intereses por una deuda que el gobierno tenía. O a lo mejor esa obra no costó tanto como se pensaba. Se organizó lo que se llama asociación de malhechores. Es decir, todo el que participó ahí fue acusado, porque los fiscales tenían que calificar eso. Igual que querer hacer ver que los fiscales son independientes, o que los fiscales no son políticos, o que los fiscales son malos. Nada de eso es así. Ni son independientes, ni son políticos, ni son malos. Y hay una frase que no es nuestra, la encontramos, que dice así: legal y políticamente no existe un ministerio público independiente. Eso todavía no está establecido en la ley. Luis Abinader sabía lo que venía, sabía que eso le iba a tomar mucho tiempo y muchos sinsabores. No sabía hasta dónde iba a llegar eso, si iba a tocar los aliados, se iba a tocar su propio partido. Y como Poncio Pilatos instauró a Berenice y a Miriam en su primer decreto. Lo declaró, pero legalmente él es el que nombra. Hoy se nombra una procuradora y tiene que ser el presidente. Eso no está modificado. Legal y políticamente no existe en la República Dominicana un ministerio público independiente. Legalmente y por vía legal depende del gobierno nacional. Eso depende del Palacio, del Poder Ejecutivo. Es una decisión política la designación de las autoridades del Ministerio Público. Y cuando nosotros decimos de dónde sale Miriam, por qué Miriam, eso no fue poner muchos nombres en un globo y sacar ese nombre. Eso fue fríamente calculado y los que les recomendaron eso se lo motivaron. Una decisión política fue la designación de las autoridades monetarias. Así que ponerse a vender esa ilusión que es moral, ética y políticamente incorrecta, se pudiera estar ante la presencia de un ministerio público con buenas intenciones. Oigan, se pudiera estar ante la presencia de un ministerio público con buenas intenciones, como realmente la tiene, designado por recomendaciones de malas intenciones. Así es que hay que ver este asunto. Si usted quiere, lo coge, lo deja o lo rechaza. Nosotros no imponemos, inclusive los que estamos aquí posiblemente estén de acuerdo con una parte de ello. Todo presidente de la República y todo funcionario designado, no importa que previamente llevara en su cabeza el enriquecimiento, todos quieren hacer un buen gobierno y una buena gestión. Ayer nosotros hablamos de la policía, una ocupación
tradicional en esa zona de Pedro Brán de tierras privadas. Un grupo de profesionales de la ocupación dirigidas por un regidor de Pedro Brán. Como siempre son dirigidas las ocupaciones, siempre tienen una dirección, una protección, un socio militar, un socio policial, porque eso no se inventa. Ocuparon una tierra en las inmediaciones y están ahora mismo en forma agresiva que no permite que nadie se acerque ahí. Y nosotros dijimos, ¿puede la primera brigada del ejército? No, porque la primera brigada no le toca eso, le toca a la policía. ¿Puede la policía hacerlo? Mire, nosotros creemos que todos los funcionarios, inclusive todos los jefes policiales, inclusive todo lo que señaló el español, ese asesor, que cometieron actos irregulares, todos quieren hacer una buena gestión. Pero el cargo mismo le pone una camisa de fuerza que los obliga a seguir haciendo lo que siempre se ha hecho. El actual jefe policial le impusieron un asesor que no sabe quién es nadie aquí, pero aprendió los métodos y quiere hacer una buena gestión. Y yo pregunto, ¿puede la policía ir a desalojar a esa gente? Sí, puede hacerlo. Puede mantener un grupo de agentes del orden público 24 horas para contener ocupaciones de políticos con apoyo. Difícil. Entonces, esos son de los problemas que tiene no solamente el jefe de la policía, lo tienen los funcionarios, los tiene el presidente y los tienen la gente del Ministerio Público. Ustedes saben que hay personas que fueron señaladas en el grupo de los 14, de los 16, que ya tenían acuerdos con la Fiscalía y que tuvieron necesidad de publicarse. El asunto era devolver y acordaron a sumas para devolverla, porque es la única solución, ¿eh? Es la única solución. Ante esas dos acusaciones de cobrar deudas viejas, ¿es malo? No, es bueno. Ahora, descubrir que era una banda, entonces ya eso es otra cosa. Pero pagar deuda vieja es lo menos malo que había. Fíjense que no lo ponen en el inicial de la obra, lo ponen en el cobro final de la deuda. Ni le cobran un porcentaje a principio por haberle dado la obra porque fue por concurso, pero el pago no es por concurso. Entonces, esa situación es lo que hace que se le dé un tono 100% político a este tema, porque es ya político totalmente. Y es tan político que hace 2 o 3 días se estaba diciendo que a Danilo Medina, que está señalado en el expediente, reunió a su gabinete para decirle aquí hay que buscar cuartos para la reelección, para las elecciones. Lo dice, y ya eso lo constituye en el que dio la orden. Y estaban pidiendo la cabeza de Danilo. Y ayer de hipócritas, la clase política le desea salud y larga vida. Coño, ¿cómo salud y larga vida? Si estaban pidiendo que se muera y que lo metan preso, y ahora le están pidiendo salud y larga vida. Y ahí está la cosa. Tiene que ser Danilo. Y ahora aparecen todos los partidos pidiéndole salud y larga vida. Señores, esta situación tiene también
un elemento que tiene un efecto político y cada político importante, cada partido debe de revisar su posición frente a lo que está ocurriendo. Nosotros dijimos que esto no terminó anteayer, esto comenzó anteayer. Ayer dijo uno que Abel tiene que revisar su candidatura y me dice alguien, ¿y por qué dijo eso? Que Gonzalo pasa a competir con Abel. Seguro que pasa a competir. Gonzalo Castillo, que estaba sumado a la campaña de Abel, con esto, pone a pensar a los PLDistas en que se consiguieron a Lula. Porque todo el mundo sabe que el uso de recursos irregulares tiene una multa. Tiene una multa. Un apartamento que le regalaron a Lula de que por una obra y que ya tienen un presidente, no es así. Lo primero que yo estoy plenamente seguro que Gonzalo no está en esto, porque él ha pagado un precio muy alto por esa candidatura. Y los primeros que tienen que revisar su posición son Gonzalo y Abel. Danilo no cambia porque, primero, ese tipo de afección no mata inmediatamente. Pero esa presentación del doctor Estrella ayer, los que me acusan de que yo conocía el diagnóstico, realmente les digo que no lo conocía. Ahora estuvo muy a propósito y se lo vamos a repetir, que él vino a hablar de cáncer de próstata. Que sea de próstata, que sea de metástasis, que sea de colon, que sea de pulmón, es un cáncer. Entonces, esa situación cambia porque Danilo es que todavía tiene la decisión en ese partido. Sigo. Abel y Danilo tienen que revisar si pueden apoyar o a Luis o a Leonel en una segunda vuelta. Leonel y Miguel se pueden unir. Si Abel y Danilo aceptan llevar a Leonel de candidato de nuevo por la fuerza del pueblo y por el PLD, es una posibilidad difícil porque si no se han puesto nunca de acuerdo, no se van a poner ahora. Ni con Abel ni con Leonel de candidato. Esas dos fuerzas son irreconciliables por dos pendejadas de los dos líderes. Si Leonel negocia a llevar a Abel Martínez, candidato de los dos partidos, todo el mundo sabe que no va a ser, porque Leonel es él. Y busquen la historia de Leonel. ¿A quién ha promovido Leonel Fernández como sucesor de él? Nunca, ni a la mujer, ni al hijo, ni a nadie, nunca fue proclive, es él. Y está una persona que mucha gente no la toma en cuenta, pero tiene unos símbolos que pesan mucho. Además fue quien parió el PRM. Miguel Vargas tiene una salida para... Ustedes se imaginan que Miguel Vargas se siente con Juan Vicini y deciden llevar a David Collado como candidato, con el Hacho y los cuartos de Juan Vicini. Preocuparía a las otras tres candidaturas. Pero nosotros se lo dejamos a ellos porque esta decisión lo que ha traído es más confusión.
porque era natural, que no fue creado a propósito. Entonces, eso es alguna de las cosas que nosotros queremos. Hay dos cosas que nosotros queremos señalar. Hoy aparece en las efemérides de hoy algo que nos llama la atención. En 1903, Horacio Vázquez, que se hallaba en Santiago, se inicia en la fortaleza Osama la revolución contra el gobierno del general Vázquez, el que se hallaba en Santiago. Y los presos políticos, Leopoldo Espaillat, Polín, Dionisio Frías, Andrés Navarro, Juan Rojas, escapan de su celda y se apoderan de la plaza. Eran luchadores después de la restauración. Esa es la época antes de la ocupación americana, lo que ocasionó la ocupación. Pero esos eran patriotas. Y esos nombres, Leopoldo Espaillat no es Leopoldo Espaillat Nanita, es el abuelo de él. Andrés Navarro no es Andrés Navarro el del PLD, es el abuelo de él. Y Juan Rojas no es el juez de la Suprema, que es el abuelo del administrador del Banco de Reserva, sino es el abuelo del juez Rojas. ¿Por qué eso? Porque en estos días se habló de Braulio Álvarez. Braulio Álvarez también es un héroe. Braulio Álvarez no es el papá de Cucho. No, es el papá de Cucho, pero no es el hijo de Cucho Álvarez. Y aquí había una avenida que se llamaba Braulio Álvarez en honor a ese héroe, que se le quitó y se le puso el nombre de Amado García Guerrero, creyendo que le quitaban el nombre a un trujillista. No es así. Igual que lo de Leopoldo Espaillat. Le pusieron el parque. ¿El El parque se llama Braulio Álvarez. Todavía se llama. Sí. Pero ese Braulio Álvarez es un héroe de aquella época, que es el bisabuelo de lo que hacen lo de ahora, es otra cosa. Entonces hay que tener mucho en cuenta el nombre de la persona que se va a borrar de la historia. Porque muchas veces tenemos la repetición de nombres en 2, 3 y hasta 4 generaciones. Bien. Yo pensé también que en la efeméride que esa revolución fue a la 1 de la tarde que comenzó también. Un elemento destacable de esa revuelta de esas personas fue el horario en que eligieron también para ello. ¿Y a qué hora es que se hacen las revoluciones? No, lo que pasa es que esa hora, según las costumbres que había muy arraigadas en la capital en ese momento, La siesta. a esa hora estaban de siesta todo el mundo. Ah, También. mira, a propósito de eso, ahorita hablamos de Ramiro, que Sí. cumple años hoy. Y pensé que muy a propósito de las cuestiones históricas. Yo creo que la gente que rechaza la inscripción deberían de leer un poco las etapas, lo que pasa en cada momento histórico, cuál es la costumbre. Aquí había un momento en que deportar y fusilar al opositor era de orden Sí. Era visto como normal. en aquella época, Sí. pero juzgado ahora es una atrocidad. Vamos a una pausa.